Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hacer nuestro webinar filosófico sobre nuestro proyecto denominado Programa de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia Familiar en el Asentamiento Humano Santa Rosa de Piura. Es para mí un gran honor y un placer darles la bienvenida y tratar los temas sobre los diversos problemas éticos que aquejan a nuestra sociedad. Y se realizará desde la sede de nuestra casa de estudios, que es la Universidad César Vallejo. Vamos a continuar dando los integrantes de nuestro equipo, quienes son Jonathan Francia Ruiz, Navarro Garrido Adriana, Paredes La Rosa Astrid y Adamari Peña Flores. Nuestra experta va a ser la suboficial de la Policía Nacional del Perú, Astrid Paredes La Rosa. Continuamos con lo que es nuestra introducción. En la actualidad, el país sigue vivenciando un alto crecimiento de los índices de violencia familiar. Son cada vez los casos más consecutivos y realmente es lamentable conocer a diario las cifras tan exorbitantes de cómo en algún momento la integridad y los derechos de cualquier persona se pueden ver afectados dentro de su mismo hogar. Es por ello que para erradicar esta situación se establece la Ley 30364, que tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Continuando con lo que es nuestro proyecto, nuestra compañera Damari va a continuar. Bien, para nuestro planteamiento del problema, este surge a raíz de que consideramos que la violencia familiar es un grave problema social que afecta directamente a las familias en todo el mundo. Es por ello que necesitamos poner toda la debida atención y la acción para poder prevenir fatales consecuencias. Con el presente trabajo, lo que buscamos y vamos a realizar es un programa de fortalecimiento de la lucha contra la violencia familiar en el asentamiento humano Santa Rosa de Piura, para lo cual buscamos fortalecer la capacidad de confianza de las víctimas, asimismo sus fortalezas, para así poder impulsar cambios positivos en su vida, lo cual se va a lograr a través de toda la información que brindaremos en el presente trabajo. Dentro de nuestro informe nos planteamos objetivos generales y específicos. Dentro del objetivo general, lo que formulamos es elaborar y ejecutar un programa de fortalecimiento de la lucha contra la violencia familiar en el asentamiento humano Santa Rosa de Piura. Y nuestros objetivos específicos son analizar los índices de violencia familiar en la ciudad de Piura del año 2021, de tal manera que podamos hacer una breve comparación para poder definir si las cifras han ido aumentando y cuál ha sido el rango. Asimismo, también elaboramos un programa de la lucha contra la violencia familiar en los distintos centros de atención del Centro de Emergencia de la Mujer en la ciudad de Piura. Y por último, como objetivo específico que planteamos es realizar un seguimiento en el cual se garantice una apropiada aplicación del programa en beneficio de las víctimas. Dentro de nuestras bases teóricas, lo primero es definir el término de violencia familiar, y lo hicimos a través de la legislación peruana, que está según la ley 30364, que está estipulada como la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Define a la violencia familiar como cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Que es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud.
La violencia psicológica, que es la acción o conducta tendiente a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, ya sea dándole humillaciones, avergonzándola, y que puede ocasionar daños psíquicos. La violencia sexual, que son las acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Por último, tenemos la violencia económica o patrimonial, que es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. En nuestras bases teóricas también formulamos lo que es la salud mental del agresor, de tal manera que las víctimas reconozcan este factor, ¿no? Y lo definimos como que el maltrato tiene graves consecuencias, ya sea para la salud física y mental de las víctimas, llevando esto al desarrollo de numerosos problemas, tales como el trastorno por estrés postraumático, también que genera depresión, ansiedad y en algunos casos dependencia al consumo del alcohol y las drogas. Desde una perspectiva preventiva, resulta fundamental poder identificar estos factores que contribuyen a que un hombre actúe de forma violenta contra su pareja. Esto nos lleva a plantear la hipótesis de que los maltratadores podrían presentar determinados rasgos psicológicos que pondrían en riesgo para ejercer tal violencia a sus parejas. También, ¿por qué no?, es importante definir los tipos de maltratadores. Y tenemos 3 tipos. El primer tipo se caracteriza por ejercer la violencia solamente en la familia. Estas personas suelen tener dificultades en cuanto a las habilidades sociales y comunicativas. El segundo tipo es denominado como bordel disfórico, también se le interpreta. Estas personas tienden a involucrarse en violencia de moderada a severa y presentan problemas emocionales, especialmente de control de la ira y de celos. El tercer tipo es el de los maltratadores, generalmente violentos o antisociales. Estos suelen ejercer violencia de moderada a severa, también física, psicológica y sexual. Los problemas neurológicos. Ciertos déficits neurológicos y neuropsicológicos pueden aumentar la probabilidad de expresión de ciertos actos violentos de naturaleza impulsiva. Una interpretación de este tipo de hallazgos es que el déficit neurológico podría reducir la capacidad de controlar tales impulsos, que en caso de ser de naturaleza violenta, podrían desencadenar el acto agresivo. De hecho, un estilo impulsivo de conducta combinado con determinados rasgos cognitivos es uno de los factores de riesgo más consistentes de conducta violenta. Como grupo nos planteamos las siguientes propuestas de mejora con el fin de poder erradicar esta problemática que acecha comúnmente en la sociedad. Tenemos las charlas informativas de los canales de denuncia sobre la violencia familiar, charlas de concientización para estudiantes y asociaciones de la zona sobre las consecuencias de la violencia familiar. Del mismo modo, desarrollar pasacalles de difusión de la no violencia familiar, concursos de diseño de afiches sobre la violencia familiar y hacer una previa coordinación con las autoridades locales para la ejecución de talleres de emprendimiento en beneficio para las mujeres. Del mismo modo, tenemos la intención de difundir campañas públicas de sensibilización, en especial las destinadas a hombres y niños. Realizar concursos de oratoria para niños y adolescentes sobre la lucha contra la violencia familiar. Charlas de prevención para que los estudiantes se informen e identifiquen cuáles son los actos de violencia. Y por último tenemos también como propuesta de mejora gestionar apoyo psicológico para el estado emocional de las víctimas de violencia familiar.
Como grupo pudimos desarrollar los siguientes productos finales, que fueron una infografía para poder dar a conocer a las víctimas cuáles son los canales de atención a los que puedan recurrir en caso se presentara este problema y que puedan denunciar, ¿no? Del mismo modo desarrollamos pancartas, pancartas y afiches con la intención de incentivar a las personas a que se unan a la lucha de poder erradicar este problema, ¿no? Y que podamos todos vivir en una convivencia tranquila y armoniosa. Ahora sí, le vamos a dar pase a nuestra experta encargada, quien es la suboficial Astrid Paredes de la Rosa, para que ella nos pueda responder nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es el plan de mejora que tienen para mantener este programa de fortalecimiento en el tiempo? Buenas noches a todos ustedes. Antes de responderte la pregunta, yo quisiera darte una breve introducción de lo que es la violencia familiar y a qué se refiere. La violencia familiar se refiere a la violencia ejercida dentro del terreno de la convivencia familiar. Este hecho es perpetrado por un miembro de la familia contra otro e incluye actos violentos, desde el uso de la fuerza hasta el hostigamiento, acoso e intimidación. Continuando con tu pregunta, ¿cuál es el plan de mejora que se tiene para mantener el programa de fortalecimiento? Yo creo que ustedes deberían aplicar las charlas informativas, no solamente para este proyecto, sino constantemente deberían brindar estas charlas informativas a los ciudadanos del asentamiento humano Santa Rosa. En estas charlas ustedes deben dar a conocer qué es lo que conlleva una agresión en cualquiera de sus formas, ya sea física, psicológica, patrimonial o sexual, y qué es lo que sucede con el agresor que perpetró estos hechos. Es importante que ustedes informen a la víctima del procedimiento que conlleva una denuncia por agresión. La víctima, al llegar a la comisaría y denunciar este hecho de agresión puede conllevar a la detención del agresor, de acuerdo a la pericia física o psicológica que arroje la persona agraviada. Es importante también que la víctima sepa de que después de recepcionarse su denuncia se le efectúa una ficha de valoración de riesgo y se le da su oficio para que concurra al Centro de Emergencia de Mujer a pasar su protocolo de pericia psicológica. Esta ficha de valoración de riesgo, que puede arrojar un riesgo leve, moderado, severo, va a acarrear unas medidas de protección emitidas por el juzgado de familia. Estas medidas de protección es en amparo a la víctima. Estas medidas de protección van a determinar de que el agresor no tenga proximidad con la víctima, no efectúe ningún tipo de contacto contra ella, no la vuelva a agredir, el patrullaje constante al domicilio de la víctima y en las medidas de protección va a ser es una resolución que en amparo a la víctima, ya que de incumplimiento del agresor puede ser detenido y puede ser y también se le puede dictar una prisión preventiva al incumplir esta resolución de medidas de protección. Como les continuaba diciendo, yo creo de que ustedes deben de brindar estas charlas informativas constantes, porque el desconocimiento es lo que hace que las víctimas no denuncien. El desconocimiento es lo que ellas piensen de que el hecho va a quedar impune, porque quizás piensan de que no va a haber una detención o que solamente denuncia y que ya no va a pasar más allá de la comisaría. Pero no es así. Esto puede llegar a un ámbito penal, puede llegar a una sentencia contra el agresor,
Por eso es importante que ustedes le informen todo el procedimiento a través de lo que ustedes anteriormente han expuesto, ¿no? A través de afiches, a través de pancartas, a través de folletos, a través de ilustraciones, tratar de llegar a los ciudadanos. Eso es todo mi aportación. Yo creo que en el desconocimiento de la víctima es donde está la impunidad, y creo de que ustedes deberían continuar constantemente dándoles a conocer todo el procedimiento que ya anteriormente ya le he explicado. Eso es todo. Muchas gracias, Astrid, por tu aportación. Entonces, siguiendo con nuestro webinar, vamos a darle pase a nuestro compañero Jonathan para que siga con lo que son las conclusiones. Buenas noches. Conclusiones. Al conocer la situación real de esta problemática, se recomienda que se formen vínculos de amor y respeto entre todos los miembros del hogar. Asimismo, se generen espacios de convivencia pacífica y armoniosa, sin olvidarse de los valores que son parte fundamental. Segundo, admitir que existe un problema de violencia familiar y denunciar ante las autoridades competentes, ya que, como bien menciona la experta, muchas de estas denuncias no llegan a concretarse por desconocimiento. Es importante detectar de manera oportuna las causas que llevan a una familia a vivir bajo esta problemática, para formarnos una visión de lo que está ocurriendo y para poder intervenir de manera correcta y romper el ciclo destructivo para evitar que se herede de generación en generación. La violencia familiar contra las mujeres configura una violencia flagrante a la dignidad y a los derechos humanos de quienes los padecen. Presentan consecuencias nocivas y se convierte en un grave problema de salud a nivel mundial, afectando a la tercera parte de la población, según lo sustenta la investigación desarrollada por la ONU. Investigaciones han comprobado que las víctimas a lo largo de sus vidas suelen padecer más problemas de salud en relación a las personas que no sufren de maltrato. Por tal, resulta vital continuar investigando sobre la temática con la finalidad de encontrar soluciones eficaces desde una perspectiva personal, con sólidas bases científicas, incidiendo en los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales de la mujer. Siguiendo con las palabras de cierre, hemos concluido de manera muy satisfactoria este webinar filosófico, con la alegría que produce el haberlo cumplido. Quiero darle las gracias de manera muy especial a nuestro especialista por ayudarnos en el desarrollo de este tema. También quiero reconocer el valioso trabajo de cada uno de los integrantes que conforman este equipo, sin dejar de lado y agradecer a nuestra magíster Jenny Jesús Gutiérrez Murguía por apoyarnos e incentivarnos a seguir adelante y no dejarnos solos. Les deseo muchos éxitos a cada uno de ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.